Vamos a compartir un tema esta noche, esperando yo que, pensando en que podían venir todos, preparé un tema para la familia siempre, pero en fin, los que estemos aquí nos vamos a gozar. Muy bien. Vamos a buscar la primera carta de Pablo a Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Maravilloso es el Señor. Vamos a aprender algo de este gran varón llamado Timoteo, el cual nombre significa Dios, el que adora a Dios. Eso significa Timoteo, el que adora a Dios. Y voy a predicar en esta hora bajo el tema la formación bíblica en el hogar, dándole gracias a nuestro Dios. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12 en adelante. Si lo tiene, por favor, me confirma con un fuerte amén. Amén. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, dice, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Puede sentarse. Y como sé que la mente de repente divaga, repito el tema: la formación bíblica en el hogar. Vamos a tomar como ejemplo la vida de un gran hombre llamado Timoteo. Son varias las etapas en las cuales vemos a Timoteo. Timoteo nace en una ciudad de allá de la región de Galacia. Su madre, una devota judía, su abuela igual, su madre Eunice, su abuela Loida. Dice la Biblia que ellas dos tenían una fe no fingida y creo, dice Pablo también, que habita en ti, en un joven llamado Timoteo. Pablo en su primer viaje misionero va rumbo a esa región de Galacia y deja fundada una iglesia. Y es posible que ahí, como no había sinagoga para los judíos, fuera la madre de Timoteo y la abuela quien lo instruyeron en las escrituras. Un desafío grande. Pero también cuando Timoteo crece y es joven, Pablo lo toma en cuenta y lo menciona en muchas cartas. En 7 cartas de Pablo lo menciona a Timoteo. A tal punto que Pablo dice de Timoteo: mi hijo en la fe. Que un hombre como Pablo pueda decir estas palabras, hermanos, es de admirar. ¿Cómo es que el futuro de Timoteo era un desafiante? Era lleno de retos. Pablo le da una cierta cantidad de recomendaciones a Timoteo. Se cree que Timoteo era un tímido y por eso le dice: aviva el fuego del don de Dios. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Una labor grande para un joven llamado Timoteo, pero con la gracia de Dios logró alcanzar grandes cosas por años caminando a la par de Pablo. Pero en esta ocasión vemos, hermanos, el carácter de los hombres en los postreros días.
Y preocupado Pablo por Timoteo, le da ciertos consejos importantísimos para luchar contra la apostasía. Y Pablo ocupa dos cosas en este capítulo como consejos para que Timoteo pueda perseverar en medio de tiempos de apostasía. Lo primero que le dice está en el versículo 10 y lo segundo en el versículo 14. Esas dos palabras, pero tú, en el 10, pero persiste tú, son los dos consejos que Pablo le da a Timoteo. Si el pueblo, si la iglesia, si todos se están desviando, si todos se están corrompiendo, versículo 10, pero tú, le dice, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pablo no se está jactando. Pablo es íntimo amigo de Timoteo. Si todos se desvían, tú sigue mi ejemplo, sigue mi doctrina y comienza a expresar lo que Timoteo debería hacer en momentos de apostasía. No debía desviarse de la doctrina. Por eso es que le hace ver en el 12 que todo aquel que quiera vivir piadosamente para Dios va a ser perseguido. Porque vivir en la santificación que Dios y la palabra demanda, sujetarse a la autoridad de las Escrituras, esto te tiene que hacer marcar la diferencia. Todo el paganismo, toda la iglesia mundana, liberal, apóstata, todos se te van a ir encima. Sabía Pablo que Timoteo había aprendido las Escrituras desde niño. Pero el segundo consejo que le da para permanecer y luchar contra la apostasía lo encontramos en el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Estoy comenzando por donde debo terminar. ¿Cómo es que Timoteo llega a alcanzar una madurez tan grande, un carácter piadoso? Esto no es que cae del cielo simplemente, hermano. Dos consejos le da Pablo. Imítame a mí. 1 Corintios 11. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Quizás por algo Pablo lo dice, porque yo no admiro a otros hombres en la Biblia más que a Pablo y a Jesús. Admiro a Elías, admiro a muchos, pero qué persistencia la de Pablo. Qué fe la de este hombre. Solo, sin nadie a su lado, pero Cristo estaba con él. Imítame a mí. Guarda mi doctrina. No la vayas a corromper. Cuídate a ti mismo. Y lo segundo, permanece en las Escrituras. Por eso le dice, ocúpate en enseñanza, en exhortación y en la lectura. ¿Cuál debe ser la vida nuestra como hombres piadosos, como mujeres piadosas? Permanecer en la lectura, en enseñanza, en exhortación. Esta palabra es poderosa. Las Escrituras nos hacen sabios. Las Escrituras nos llevan a enderezar nuestra vida. Quien se sujeta a la autoridad de esta palabra tendrá que marcar la diferencia, hermanos. Tendremos que verdaderamente luchar en contra de la tiniebla, en contra de la corriente. Pero estoy poniendo de ejemplo la vida de Timoteo en su vida ya madura, en su vida como ministro, ya cuando tenía llamado. Era alguien que nació de esta manera así, pero fue instruido desde pequeño
Ese es el versículo. Acuérdate de quién has aprendido desde la niñez. Desde ese momento, tu abuela y tu madre aprendiste, tenían una fe no fingida, que quiere decir una fe sincera. Ahí el griego es anhipócritas, contrario a hipócrita. Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, que quiere decir actores del teatro greco-romano. Ahí en Grecia había mucho entretenimiento, habían juegos, el circo romano, muchas cosas. Y la gente mundana entretenerse en esas cosas. Hoy hay otro tipo de entretenimientos. Pero esa es la palabra hipócrita, el que hace el papel de otro. Los fariseos eran así, pero Timoteo tenía una fe no fingida como la de su abuela y la de su madre. Mucho que aprender en el hogar cristiano, hermanos. Ahora, la formación bíblica en el hogar. ¿Cómo fue formado? ¿Qué debemos hacer como padres de familia para formar bíblicamente a nuestros hijos? Y cuando hablo de la formación bíblica, estoy hablando de la enseñanza de las Escrituras, de la manera en cómo debemos orientar a nuestros hijos. Vamos a estudiar la Biblia con un par de versículos. Y lo primero que vamos a ver es Deuteronomio capítulo 6, si puede ir conmigo rápidamente. Vemos la responsabilidad como padres de poder instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Dice las Escrituras, capítulo 6, versículo 1: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarlas. Era responsabilidad de todo israelita enseñar a sus familias, a sus hijos. Pero como no en toda familia hay papá y mamá, no en toda familia hay padres devotos. En el caso de Timoteo, su madre era piadosa, su padre era un pagano. Entonces hay responsabilidad para ambos cuando los dos son piadosos. Esto fue el caso de Salomón. Si puede ir conmigo a Proverbios, capítulo 4, que es escrito por Salomón, y a Proverbios capítulo 31. Claramente ahí vemos cómo Salomón es instruido, no solo por su padre, sino también por su madre. Dice en el capítulo 4, si lo tiene: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, ¿quién, hermanos? ¿Quién enseñaba? El Padre. Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Enseñado por su padre. Pero en el capítulo 31 de Proverbios, versículo 1, también dice que su madre le enseñaba. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Si ambos padres son cristianos, ambos padres son responsables delante de Dios de instruir a sus hijos en el camino del Señor. Y por supuesto, hablando de este tema de la palabra del Señor, hermanos. Ahora, cuando hay una familia disfuncional, o no hay padre o no hay madre, aquí entonces corresponde a la madre en 4 aspectos o en 4 momentos enseñarle a sus hijos lo que es la palabra del Señor. La primera es cuando el padre no está en casa. Es el caso mío.
Mientras yo soy piadoso con mi esposa, los dos somos responsables, cada uno en el momento de mostrar y enseñar la palabra. Pero cuando yo salgo a trabajar y cuando no estoy, es la esposa la encargada de la enseñanza bíblica a los hijos. Ese es el primer ejemplo. El segundo es cuando la madre es madre soltera o viuda. En este caso no tiene esposo a su lado, le corresponde a ella enseñar la palabra a sus hijos. Y la otra es cuando el padre es impío y solamente la esposa es cristiana. Le corresponde a ella la responsabilidad y la carga de enseñar la palabra del Señor. Y el cuarto ejemplo de cuando a la madre le corresponde enseñar, aunque tenga papá o no lo tenga, es cuando el niño está muy pequeño. Porque el niño, en cuanto va creciendo, quien está cerca de ese niño es la mamá. Entonces, en estos cuatro aspectos o áreas o tiempos, la madre es responsable de mostrar y enseñar a su hijo desde pequeña edad las escrituras, las cuales, dice Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio, las cuales te pueden ayudar y enderezar tu vida. Entonces estamos claros en este punto. Estoy hablando ahorita de la responsabilidad que tenemos como padre de poder instruir a nuestros hijos a través de la palabra. Ese es el primer punto. El segundo punto que quiero aclarar es desde qué época nosotros podemos comenzar a enseñar la palabra. Los judíos tienen, hermanos, los hebreos tienen la costumbre de que comienzan desde los 3 a 5 años comenzándole a enseñar la Biblia a esos pequeños. ¿Por qué? Porque en esa etapa tan pequeña es la etapa donde puede llegar a formarse el carácter de un niño. Es ahí donde se le estimula. Ahí es donde el niño percibe todo ese tipo de conocimiento y enseñanza. Tenemos el caso de Samuel, tenemos el caso de Moisés, el cual lo prohijó la hija de Faraón, pero también lo crió en los primeros años su propia madre. Samuel también, haciendo un voto porque era estéril, cumple su voto, cumple la promesa que había hecho y lo entrega y lo consagra para el servicio del Señor. Vemos dos casos de niños pequeños, desde ya comenzando a ser instruidos en la palabra del Señor. Podemos llamarle unos bebés. También vemos niños instruidos en la palabra. Timoteo, desde la niñez dice la Biblia que conocía las escrituras. Imagínese, hermano. No le estaba diciendo desde la niñez estabas en escuela dominical. Le está diciendo conocer desde la niñez las escrituras. Por supuesto, no estaba inspirado todo el canon bíblico. Pero ¿cuánto tiempo puede llevar para nosotros aprendernos un capítulo de memoria? Teniendo tanta palabra a nuestra disposición. Timoteo no tenía todas las cartas todavía paulinas. No tenía todas las cartas juaninas, petrinas, etcétera. Pero lo que tenía, el Pentateuco, los profetas, los salmos y todo eso, él conocía las escrituras, hermano. Puede ver qué potencial hay en un niño para aprender como esponjita el conocimiento de la palabra, pero no va a poder el niño por sí mismo. ¿Quién es el responsable? Papá y mamá. Y a falta de papá, por las 4 razones que ya le expresé, mamá. Desde pequeño, ¿desde cuándo? Desde que es niño. O mejor dicho, desde bebé, desde niño y aún desde joven. Qué maravillosa es la palabra. Ahí tenemos un caso de un joven que aprendió desde pequeño el temor del Señor. Primera de Reyes, capítulo 18. Vemos cómo claramente un caso de un gran hombre de Dios que se menciona. Y un versículo que está por ahí medio escondido, pero habla acerca de un varón llamado Abdías. Dice la palabra en el capítulo 18, Primera de Reyes, versículo 12. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo, o sea, él mismo está diciendo, teme a Jehová desde su juventud.
No hay límites, hermanos, para el conocimiento de la palabra. Un niño la aprende, un bebé puede comenzar a aprender. Un joven, como el caso de este varón. En fin, yo le voy a hablar en esta noche de 4 métodos que podemos emplear para poder enseñarle la palabra a nuestros hijos. Le voy a hablar de 4 métodos que yo encontré en la palabra, pero que antes de eso, Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra criad allá en Efesios 6, 4, hermano, esa palabra significa corrección e instrucción. Significa 2 cosas: corrección y significa instrucción. Esto quiere decir que la formación bíblica en el hogar conlleva instrucción y corrección. Es lo que Pablo le dice a Timoteo: redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Timoteo tenía que tener paciencia y enseñar y reprender. Enseñar y reprender. Efesios 6:4, criad a vuestros hijos. Instrucción y corrección. Le enseño las reglas y le sanciono las áreas en las cuales está afectando. Por eso cuando usted ve en un supermercado, siempre hay un aprendiz y le ponen un chaleco. Porque no pueden sancionarlo si todavía no conocen ni el reglamento de la empresa. Pero van a la par estos 2 tipos de técnica: de enseñar a nuestros hijos y también de corregirlos. Vemos entonces, lo primero que vamos a aprender es que los niños aprenden por imitación. Esdras 7:10 habla acerca de un sacerdote, el cual en la palabra claramente nos dice, en el capítulo 7, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Como padres, esta es una responsabilidad que tenemos: investigar, escudriñar la palabra, pero también tengo que aplicármela. Porque yo estoy enseñando ahorita verbalmente, pero nuestros hijos, a la corta edad que ellos tienen, ellos aprenden de lo que nosotros hacemos. Y al yo aplicarme la palabra, ellos por imitación hacen lo que yo tengo que hacer. Hacen lo que me ven hacer a mí. Hacen lo que le ven a usted hacer. Por eso, prácticamente podemos ver el ejemplo en el mundo, hermanos. Ahí en el mundo, el borracho que es padre, él toma y quiere corregir la conducta de su hijo, diciéndole: vos no lo hagas, yo soy bolo, pero vos no lo vayas a hacer. Nuestros hijos van siendo prácticamente el reflejo de nosotros. Por lo tanto, es necesario, oportuno, aplicarnos la palabra para poder enseñar. Y la enseñanza, ¿cómo es? En el hogar, en el primer punto, a través de la imitación. Los niños van a hacer lo que nos ven hacer a nosotros. Si nos ven orar, ellos van a orar para comer. Si nos ven leer la Biblia, ellos van a leer la Biblia. Si nos ven con una actitud alegre, ellos van a estar alegres. Nuestros niños son los reflejos de quien nosotros somos. Por eso es importante dar un buen ejemplo. La Biblia dice que somos nosotros cartas leídas. El mundo no conoce la Biblia. A quien está leyendo es su vida, las líneas que hay marcadas en cada uno de nosotros, para decir
esa persona es verdadero creyente o a esta persona le falta todavía. Nos da un buen testimonio. El segundo, hermano, vayamos a Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra, versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cómo sería ahí? Nieto. Imagínese. Todos los días de tu vida. Versículo 7. Y las que repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿a dónde? En tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. 4 métodos que voy a enseñar esta noche de cómo enseñarle la palabra a nuestros hijos. Por mi testimonio, por imitación. Miren, qué testimonio más bonito, hermanos. Nuestros hijos, si en algún momento quieren ponerse un short, para ellos ya es deshonra andar así. Y a veces le he dicho a mi hijo, por la niñez que él tiene, quiere andar, ponete no, me da pena, me dice. Yo no vería bien a Alex en una calzoneta y enseñando las piernas, hermano. Incluso yo creo que ellos tienen más pudor que mucha gente mayor, que enseñan el cuerpo. Y los niños son niños y no tienen ni qué enseñar. No tienen una mente despierta para el sexo. Pero ellos saben desde pequeños que un hombre no puede andar desnudo, siendo hombre, hermano. Y peor un niño, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. Hay niños en la calle, hermano, que ahí andan en calzoncillo con la panza pelada. Pero estos niños tienen hasta respeto de andar en calzoncillo, aún en las casas, en los hogares. ¿Por qué? ¿A dónde están aprendiendo eso? Y más cuando hay señoritas, en el caso mío, que tengo varones y tengo hembras. ¿Cómo yo pongo a orinar a mi hijo frente a una señorita? Yo tengo que mostrarle y enseñarle cómo es el pudor para un hijo de Dios. ¿A dónde lo aprenden esto? En casa. Aquí no está el maestro de la escuela. Aquí no está el presidente para que le ponga la mano dura. Aquí no está ninguno de los hermanos. Aquí no está ninguno de los abuelos. Aquí está el papá y la mamá. Es responsabilidad nuestra. Pero el primer método es por imitación. Ellos van a ver lo que hacemos. Pero en segundo lugar, el segundo método que nos enseña la palabra para enseñarle a nuestros hijos es repetición. Y dice, y les hablarás todos los días. Repetición. Yo le he puesto así de esta manera. A cualquier hora y en cualquier lugar. Agarre a su hijo, a su hija, diariamente, con un capítulo o con una historia. Y usted se la lee. En la tarde ya va mejorando. En la noche ese niño se aprende la historia completa de la Biblia. Cuando viene a ver, vamos a aplicarla, hijo, a nuestra vida. ¿Qué crees que podemos hacer para cambiar y que no nos pase lo que le pasó a esta persona? Los niños comienzan a experimentar la sabiduría de Dios para tomar decisiones a una corta edad. Pero ¿cuál es el método que empleamos con los niños? Se llama repetición. Repetir, repetir, repetir. ¿Cuál método ocupo yo? Repetición. 2 o 3 prédicas sobre el mismo texto. Y es lo que hace el apóstol Juan en las cartas juaninas. En las 3 cartas juaninas. O en la primera carta juanina. El apóstol Juan toma 5 aspectos de una vida consagrada. 5 aspectos de una vida espiritual profunda, madura. Ahí aparece. Y más adelante la vuelve a repetir en la primera carta de Juan. Y más adelante la vuelve a repetir. 5 fundamentos o evidencias de una fe madura, de una vida consagrada.
Una de ellas es entender la doctrina y defenderla. La otra es vivir una vida piadosa. Y ahí hay 5, pero Juan la repite 3 veces en la primera carta de Juan. 3 veces, 3 veces. Es lo que yo hago en mi método de enseñanza. Repito 3 veces algo, pero con un agregado extra. Esto no lo había mencionado, vamos a agregarlo hoy. Esto no lo había dicho, vamos a agregarlo hoy. Por ejemplo, los niños, mis hijos ven un canal de YouTube que se llama Cristiano Curioso. Son interrogatorios de 5 o 10 minutos. La historia de Abraham, y te pregunta y tienes que contestar rápido. Eso es lo que ellos juegan. En eso aprenden. Tal vez la Biblia ni la han leído, pero con solo que se equivoquen, literal A, literal B, literal C, literal D, y tal vez diciendo a lo loco está, pero después se le queda y dice, ah, ya me la puedo. Abraham, Isaac, Jacob. Pero ¿cómo es esto? Repitiendo. Es lo que Pablo hace. Él dice, el apóstol Pablo en una carta, a mí no me es molestia decir las mismas cosas, porque al hombre se le queda repitiendo, repitiendo, repitiendo. Podemos parecer discos rayados, pero siempre hay palabra. Es palabra del Señor. Y eso es lo que podemos ver en estos 2 versículos de Deuteronomio capítulo 6. Decimos en el versículo 2 y en el versículo 7. En el versículo 2 dice todos los días. Y en el versículo 7 dice en todo lugar y a cualquier hora. Al levantarte, al despertar, al comer y al caminar. Repítele la palabra a tu hijo. Hablemos de la palabra. Que esa sea nuestra conversación como familias piadosas. Y un día vamos a ver a nuestros hijos como futuros pastores, como futuros evangelistas. Y vamos a tener aquí, hermano, esa satisfacción de que aunque no, tal vez tenemos una iglesia con miles de personas, porque el que quiere vivir piadosamente va a ser perseguido y no todos quieren ser perseguidos, hermano. Pero vamos a tener la satisfacción de dejarles una preciosa herencia para ellos y el honor de nosotros, hermano, de no ser avergonzados, como dice el Salmo 127. Cuando nuestros hijos testifican allá afuera, nosotros no somos avergonzados, porque todo lo que hablan en nuestra contra, dice el Salmo 127, nuestros hijos defienden nuestro testimonio. Y pueden decir algo malo de nosotros, pueden calumniarnos de alguna manera, pero nuestros hijos, quiere decir, hablan por nosotros. Deuteronomio capítulo 6, tercer sistema o técnica, si podemos decirlo de esta manera. Versículo 20, dice la palabra: mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces le dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Cómo se llama este método que vamos a emplear con nuestros hijos? Es una enseñanza muy sencilla, hermanos. Espero me doy a entender. Amén. Método le he puesto yo de preguntas y respuestas. Pregúntele a su hijo algo, o él le va a preguntar a usted. Usted le responde. Pregúntele, ¿qué es evangelio? No sé. ¿Qué es esto? No sé. Te voy a explicar. Y en la conversación él le va a preguntar a usted. Entonces esto tenían los israelitas. Cuando tu hijo te pregunte, tú le vas a responder. Método de preguntas y respuestas. Y ahí vamos nosotros enseñándole a nuestros hijos. Es más creativo ese tipo de método. Y la última, los niños aprenden también con métodos visuales. La prédica que yo doy para adultos, un niño no la agarra así. Su cerebro y su capacidad no está diseñada para esto. Pero ¿qué tal usted le hace un corte y se lo pega en la pared por una semana? ¿Qué tal le ponemos a nuestros hijos unas imágenes de lo que vamos a estudiar? De esto vamos a hablar. Esa imagen de un foco, relacionándolo con la palabra, o una lámpara. A él se le va a quedar la lámpara. Entonces lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 19. Deuteronomio
capítulo 6, versículo 8. Veamos el 7 para darle sentido. Y la repetirás a tus hijos, las palabras del Señor, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Escucha esto. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. 4 métodos sencillos para formar piedad en nuestros hijos. Preguntas y respuestas. Por imitación. Por imágenes. Y la otra le dije, por repetición. Repita, repita, repita. No se preocupe si su hijo no le va a meter los 66 libros en un día. Usted lo que esté estudiando para predicar en el culto familiar o el estudio que esté haciendo ahí mismo, vamos a darle esta semana a este tema. Y usted tiene que ver la manera de cómo ilustrárselo a su hijo, a su hija, para que esa palabra vaya quedando. ¿Cuál es la conclusión de este tema? ¿A dónde comencé, hermanos? Con Timoteo. Pablo, preocupado por la apostasía del final de los tiempos, y le da el consejo que vemos ahí en la segunda carta. Y le dice Pablo, me encantan las cartas de Pablo, hermano. Volvamos ahí a donde dijimos en el versículo 10. Leamos el 8 para poder entender lo que Pablo le pretende decir a Timoteo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, está hablando de los falsos, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos o reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Se está expresando ahí arriba la conducta de los apóstatas y perversos. Pero tú, primer consejo, Timoteo, sigue mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, que quiere decir mantener el mismo ánimo a pesar de las adversidades o de las circunstancias. De ahí viene longaniza, largo, longanimidad, ánimo, largo, el mismo espíritu, el mismo ánimo, y te pasa de todo. Hay que aprender de Pablo y de Timoteo esto: amor, paciencia, persecuciones. O sea que Pablo le estaba diciendo no solamente estos atributos preciosos, sino que te espera también persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, que es donde nació Timoteo. Persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Y de ahí le dice a Timoteo lo que yo le puedo decir a usted: si preparas a tu hijo en la Biblia, en la verdad, en la piedad, también lo estás preparando para sufrir. ¿Qué sentiríamos? Que un hijo de 15 años, papá, misionero, ¿a dónde? A donde Dios me envíe. Y sabes que lo vas a ver una vez al año, haciendo la obra del Señor. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría yo? Triste, pero contento. ¿Cómo sería? Ay, hijo, aquí sí esta parte del llamado sí no la había probado. Usted va a preparar a sus hijos en el hogar, bíblicamente, con estos 4 métodos. Si están 2, papá y mamá enseñan como a Salomón. Si está solo mamá, la mamá es la encargada. Cuando es madre soltera, cuando el marido es impío, o cuando el marido piadoso no está. Y ahí la 4, cuando el niño está muy pequeño. ¿Quién está cerca del niño? La mamá. Por eso ni en los juzgados de familia se puede pelear un niño a una mamá que está dando pecho. Yo quiero el niño para cuidarlo, que esa mujer me lo va. No.
Está difícil. Porque el niño necesita pecho, necesita leche materna. Si el hombre lo que quiere es dañarle los sentimientos nada más. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad grande como padres de enseñar la Biblia a nuestros hijos desde la niñez, desde pequeñito como Samuel, como Moisés, desde bebitos, desde niños como Samuel, como Timoteo, que lo aprendió desde la niñez, como jóvenes, como el profeta que vimos ahí en el 1 de Reyes 18, y ya como ministros, después de pasar por la abuela, por la mamá, pasar por la mano de Pablo, un hombre de Dios como Timoteo. ¿Qué le parece, hermano? Que ahorita tenemos nosotros el compromiso de preparar a nuestros hijos y no sabemos qué hombre de Dios va a tomar ya grandes a nuestros hijos. No sabemos en qué parte del mundo, en qué parte del planeta, pero sabemos que si ahorita hacemos nuestro deber, nuestros hijos van a aprender las escrituras para ser sabios y para ser salvos. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta noche? Bendito sea el Señor. 4 métodos para enseñarle la escritura a nuestros hijos: imitación, repetición, preguntas y respuestas, y a través de imágenes en nuestros hogares. Así que, hermanos, a cortar papel, tijera, colores y a poner con tirro. Si la gente pone pilsen, cerveza y una mujer depravada desnuda, hermanos, si la gente del mundo, ay Dios mío, los cuadros de la Virgen María que ponen la foto de tío Chepe que ya se murió, hermano, el ancianito de la familia, y nosotros no vamos a poner lo que es palabra en las paredes de nuestra casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Damos gracias a Él en esta hora. Padre, gracias por tu palabra, por todo lo que tú nos has bendecido. Esta palabra que sirva